En este mismo momento estoy parado en uno de los lugares que durante la Guerra Fría, más precisamente durante el tiempo en que estuvo en pie el muro de Berlín, estaba justo dentro de los dos muros que conformaban la Tierra de Nadie o la zona de máxima seguridad. Hola queridos amigos, espero que estén muy pero muy bien. En los videos anteriores hablamos de las causas que llevaron a la construcción del muro de Berlín y del rol que cumplió la Stasi, la policía secreta de Alemania Oriental, durante las casi 3 décadas que el muro estuvo en pie. En el video de hoy veremos cómo se fue transformando el muro hasta el día de su caída. Junto al memorial y centro de documentación llamado Topografía del Terror, del cual hablaremos en otro video, encontramos una sección de 200 metros del muro conservado tal como estaba en 1989. Observándolo sin tener en cuenta su contexto histórico, podría suponerse que bastaba con una escalera para poder cruzar de un lado al otro. Sin embargo, las partes del muro dispersas hoy por Berlín están muy lejos de reflejar lo que llegó a ser el muy complejo sistema de seguridad que impedía escapar de la Alemania comunista y que fue parte de la cortina de hierro que partió a Europa en dos. Como vimos en el primer video de la serie, la división de Berlín se hizo inicialmente con alambres de espino mientras un muro de concreto comenzaba a construirse. Desde entonces, los escapes nunca cesaron. El deseo de libertad y una mejor calidad de vida continuaron dando impulso a todo tipo de métodos para sortear el muro de Berlín. Con cada fuga quedaban identificados sus puntos vulnerables y se diseñaban nuevos obstáculos. Por eso, tanto el muro como los escapes fueron incrementando su grado de sofisticación a lo largo de los años. El guardia Hans Schumann, retratado en uno de los murales de Bernauer Straße, se hizo famoso por abandonar su puesto mientras vigilaba la construcción del muro y sencillamente saltar un alambrado para cruzar a Berlín Occidental. Hubo quienes escaparon de Berlín Oriental buceando, nadando, cavando túneles, construyendo compartimentos secretos en el chasis de un automóvil, escondidos en maletas, cruzando con un auto deportivo por debajo de la barrera, deslizándose por un cable de acero tendido con la ayuda de un arco y una flecha, impactando el muro con un vehículo militar robado, en globo, en avión ultraliviano, y hasta desviando un tren completo de pasajeros. La lista de todas las fugas sería interminable. El talento alemán puesto al servicio de la fuga dio numerosas historias que superan lo imaginado por cineastas y novelistas, pero no todas ellas tuvieron un final feliz. Muchos fueron apresados y hubo más de 700 personas que murieron intentando escapar, pero además, cada fuga exitosa o no evidenciaba las fallas de seguridad en el muro de Berlín y es por eso que este nunca dejó de perfeccionarse. Lo que había empezado como un cerco de alambres llegó a transformarse en un complejo sistema que incluyó la más alta tecnología de la época. En sus días finales, el sistema estaba compuesto por dos muros construidos en paralelo. El principal estaba del lado oriental, mientras que el secundario corría por el lado occidental. El remate tubular del muro principal estaba diseñado para impedir la sujeción de las manos y de cualquier otro elemento que pudiera usarse para escalar. La altura de los muros variaba de acuerdo a la zona, pero rondaba los 4 metros. Entre el muro principal y el secundario, sobre el territorio de Alemania comunista, quedaba formada una calle conocida como No Man's Land o Tierra de Nadie. A lo largo del No Man's Land funcionaban 116 torres de vigilancia y circulaban guardias en vehículos motorizados y tanques. El ancho de esta calle variaba entre los 27 y los 91 metros. Las patrullas contaban con una franja pavimentada para su recorrido, pero a ambos lados del camino se instalaron alambrados, obstáculos antitanques y una alfombra de clavos con el largo suficiente para atravesar los pies de quien la pisara. Si a pesar de todo lo anterior alguien lograba llegar al centro de la calle entre ambos muros, se enfrentaba entonces a un campo sembrado con minas antipersonales cuya carga explosiva estaba calculada para destruir las extremidades del cuerpo humano sin llegar a producir la muerte. La mutilación y el encarcelamiento serían entonces mucho peor que una muerte instantánea.
instantánea. Sobre el campo minado se extendía una capa de arena que era barrida a diario para que pudiera observarse cualquier huella o marca irregular sobre el terreno. Las caras internas de los muros estaban pintadas de color blanco para ofrecer el mayor contraste posible a la mirada de los guardias cuando éstas atravesaban la noche en busca de algún cuerpo en movimiento. En la década de 1980 se instalaron sistemas de detección de movimientos en los cercos de alambre, mediante los cuales se disparaba automáticamente una ráfaga de ametralladora. Además de todo lo anterior, hay que tener en cuenta que mucho antes de llegar al muro era necesario atravesar zonas de la parte oriental de Berlín en las cuales se habían emplazado barreras, alambradas y controles militares. Allí, carteles escritos en 4 idiomas advertían sobre la prohibición absoluta de avanzar. El peligro podía sentirse en el aire. Existían 8 pasos para que aquellos que contaran con el visado correspondiente pudieran atravesar el muro de Berlín. El más conocido de ellos fue Checkpoint Charlie. El lugar es hoy un clásico para cualquier turista que visite la ciudad y las marcas de la globalización económica y cultural son visibles. Cuesta creer que fue precisamente aquí donde pudo haber tenido lugar el inicio de la Tercera Guerra Mundial. Sucedió hacia finales de octubre de 1961, cuando tanques soviéticos y norteamericanos se mantuvieron enfrentados durante 16 horas que tuvieron al mundo en vilo. Con anterioridad a la construcción del muro de Berlín, existían algunas líneas ferroviarias que quedaron bajo control occidental, pero cuyo recorrido atravesaba Berlín Oriental. Al construirse el muro, se prohibió a esos trenes detenerse en la parte oriental de la ciudad y fueron clausuradas las correspondientes estaciones. Desde entonces, esas estaciones de tren fueron conocidas como estaciones fantasma. Llegados a este punto, quizá te estés preguntando cómo fue posible que, tratándose de semejante fortaleza, el muro de Berlín llegara a ser violentado directamente por los ciudadanos de Alemania Oriental en noviembre de 1989. Y tal pregunta es pertinente, puesto que las imágenes de personas trepadas al muro, destruyéndolo a mazazos, son las más conocidas. Sin embargo, las razones subyacentes a la caída del muro de Berlín no se encuentran en las fallas de sus sistemas de seguridad, sino en las cuestiones de política internacional y sus manifestaciones locales. En este sentido, lo primero que tenemos que comprender es la declinación de la Unión Soviética como resultado del desgaste sufrido a lo largo de la Guerra Fría. La carrera armamentista, la sobreexpansión militar y la baja del precio del petróleo pusieron a Moscú en serios problemas. Tal como mucho tiempo antes le había sucedido al Imperio ruso gobernado por los zares, la Rusia soviética se había aventurado más allá de sus posibilidades y llegaba la hora de un forzado repliegue. Con su economía estancada al punto tal de no poder satisfacer las necesidades básicas de sus ciudadanos, el sistema comunista perdía también su atractivo ideológico. Reconociendo la grave situación, el entonces líder de la Unión Soviética, Mikhail Gorbachev, impulsó una serie de reformas desde mediados de los 80. La perestroika se proponía transformar el sistema económico soviético, mientras que la glasnost se refería a la gradual apertura y transparencia del sistema político. Gorbachev intentaba adaptar la Unión Soviética al nuevo equilibrio de poder global para poder preservarla lo más posible. Como parte de esta adaptación, los soviéticos abandonaron la intervención militar directa en los asuntos internos de sus aliados en el este europeo y habilitaron la llamada doctrina Sinatra. Mientras que en el pasado, los tanques soviéticos habían aplastado las protestas sociales en Checoslovaquia, Polonia y Hungría para sostener al régimen comunista, los soviéticos anunciaron ahora que estos países podrían realizar reformas a su manera, tal como dice la famosa canción de Sinatra. Que los mismos soviéticos fuesen quienes usaran al popular cantante de los Estados Unidos para explicar la doctrina era una clara evidencia de quiénes eran los vencedores de la Guerra Fría. Ahora estamos en condiciones de enfocarnos en cómo se fue gestando la llamada Revolución Pacífica en Alemania Oriental. Allí, como en otros países al interior del bloque soviético, el gobierno enfrentaba crecientes dificultades para negar, controlar o reprimir el descontento de la población. La protesta social se había acumulado durante años
como vapor dentro de una olla a presión. A lo largo de casi 3 décadas, el goteo incesante de refugiados que lograban cruzar el muro reflejaba la atracción que Occidente despertaba para muchos alemanes del este que sufrían la desmejora continua de su calidad de vida. Al acelerarse la declinación soviética, se acrecentaron los problemas de Alemania Oriental. Su capacidad productiva era cada vez menor por la falta de insumos, y a esto se sumaban una muy deficiente distribución y los privilegios de los integrantes del corrupto sistema político. Los ciudadanos comunes tenían dificultades para obtener productos básicos, mientras gracias a las antenas de sus televisores podían ver publicidades dirigidas al pueblo de Alemania Occidental, cuyo poder de consumo era cada vez mayor. En este contexto, el sistemático fraude electoral del Partido Socialista Unido llegó a resultar insoportable. Como escribió el filósofo Baruch Spinoza, los gobernantes que abusan de su pueblo se ven en problemas cuando el miedo se transforma en indignación. Y fue precisamente esta indignación la que motorizó la revolución pacífica destinada a barrer el muro de Berlín. Esta revolución fue empujada desde abajo por todos los sectores de la sociedad. El pueblo dejó de temer a las fuerzas del Estado organizadas para su represión, y cuando los dirigentes políticos atinaron a realizar reformas para contener las protestas, ya fue demasiado tarde. Algunos hechos son clave para entender cómo fueron los últimos días del muro de Berlín y su caída. El 27 de junio de 1989, mientras el bloque comunista se seguía debilitando, comenzó a perforarse la cortina de hierro. Aplicando reformas a su manera, tal como lo permitía la doctrina Sinatra, Hungría abrió sus fronteras con Austria. El 19 de agosto, estos dos países organizaron el llamado Picnic Paneuropeo, durante el cual cortaron durante 3 horas el cerco de alambre entre sus fronteras. Como Hungría ya venía desmantelando su sistema de seguridad fronterizo, miles de alemanes del este habían llegado hasta allí ese verano pretendiendo estar simplemente de vacaciones, cuando en realidad buscaban la oportunidad de migrar a Occidente. Por eso, esas 3 horas fueron suficientes para que 600 de ellos consiguieran su objetivo. La apertura entre Hungría y Austria fue un duro golpe para el muro de Berlín y para la dirigencia política que pretendía seguir sosteniéndolo pese a estar cada vez más deslegitimada. De hecho, cuando el 7 de octubre el partido celebró el 40 aniversario de la fundación de Alemania Oriental, el pueblo se manifestó en las calles reclamando la apertura de fronteras con Alemania Occidental y la democratización del sistema político. Estas manifestaciones se extendieron a distintos puntos del país y comenzaron a realizarse cada semana. Hacia mediados de octubre, el histórico líder del Partido Socialista Unido, Erich Honecker, quien estaba cerca de cumplir 80 años, fue removido de su cargo. Con su reemplazo, el partido buscaba recuperar la iniciativa política y obtener un margen de maniobra para lanzar reformas que preservaran su poder. Inmediatamente después de su destitución, Erich Mielke, jefe de la Stasi, acusó a Honecker por actos de corrupción política, financiera y sexual. Más aún, afirmó tener evidencias de que Honecker había delatado a sus camaradas en tiempos del Tercer Reich. Con tales acusaciones, probablemente Mielke pretendió usar a Honecker como chivo expiatorio. Sin embargo, no hizo más que dejar en evidencia los peores atributos de una dirigencia política que se debilitaba cada vez más en la crisis. Si bien en retrospectiva podría suponerse que el régimen tenía ya sus días contados debido a que Moscú ya no intervendría directamente en su defensa, no era esa la perspectiva de los protagonistas de la historia. Sectores del pueblo y muchos observadores temían una dura represión al estilo de la que poco tiempo antes habían sufrido los estudiantes chinos en la plaza de Tiananmen. De hecho, órganos de prensa oficiales del gobierno de Alemania Oriental celebraron esa represión afirmando que se había derrotado a las fuerzas contrarrevolucionarias. Hoy se sabe además que la Stasi contaba con un plan de emergencia de acuerdo al cual estaba lista para detener y enviar a prisión por tiempo indefinido a más de 80.000 personas a fin de contener la crisis. Por último, pese a los cambios políticos liderados por Gorbachov, aún había 500.000 de tropas soviéticas estacionadas en Alemania Oriental. Lo más interesante es que en aquel entonces los
manifestantes estaban muy lejos de pretender la inmediata caída del muro y la reunificación alemana, tal como terminaría sucediendo 12 meses más tarde. Ellos solo demandaban la democratización del sistema político y la apertura de fronteras. Ahora sí, ya sabemos cómo estaban las cosas a comienzos de noviembre de 1989. En la práctica, estaba siendo posible emigrar vía Hungría y Checoslovaquia, como lo hicieron 50.000 personas durante la primera semana del mes. Estos países seguían estando dentro del bloque comunista, pero habían abierto sus fronteras a Occidente. Por eso, la apertura de fronteras de Alemania Oriental resultaba inminente. Ningún partido político puede contener la fuerza de la historia, y ahora la dirigencia se veía obligada a administrar la apertura. Pero lo que pudo haber sido una apertura ordenada se vio marcada por la fuerza acumulada de la Revolución Pacífica y la confusión del partido gobernante. El 9 de noviembre, el funcionario Günter Schabowski actuaba como su vocero ante la prensa y fue el responsable de anunciar que los ciudadanos podrían cruzar libremente las fronteras hacia Alemania Occidental. Cuando un periodista preguntó en qué momento se pondría en práctica la nueva medida, el vocero, a quien en ese mismo instante y ante las cámaras de televisión le habían alcanzado una nota, se mostró dubitativo y dijo creer que las fronteras se abrirían inmediatamente. Fue entonces que hacia la medianoche las multitudes comenzaron a reunirse en los puntos de control de Berlín, unidos por el canto "Abran la puerta". Abrumado por la multitud, un primer guardia permitió el paso y desde entonces el flujo de peatones y automovilistas continuó sin pausa durante los siguientes días. Como escribió Tzvetan Todorov, la caída del muro fue una muestra irreversible del colapso del comunismo como fuerza política y como religión secular que había fascinado a grandes porciones de la humanidad y había marcado la historia por 150 años. En tanto religión había prometido la salvación, pero en tanto opción secular la prometía en este mundo y no en otro. En efecto, la caída del muro, ocurrida el 9 de noviembre, marcó la historia del siglo XX y sigue marcando la historia de Alemania. Menos de un año más tarde, el 3 de octubre de 1990, se concretó la reunificación alemana. Aún hoy, pese a indiscutibles y continuas mejoras, la región oriental de Alemania presenta indicadores económicos inferiores a los de la región occidental. Es también allí donde las expectativas frustradas y la nostalgia por una época embellecida por el paso del tiempo han proporcionado la mayor parte de sus votantes a la nueva derecha nacionalista y xenófoba. Hasta aquí el video de hoy. Pero nos queda una pregunta muy importante con la cual además nos vamos metiendo en el próximo video. El muro de Berlín cayó el 9 de noviembre de 1989 y Alemania se reunificó formalmente el 3 de octubre de 1990. El primer evento es el que despertó la euforia nacional y sus imágenes se transformaron en el ícono de la reunificación. Pero es la fecha del segundo la que fue establecida como Día de la Unidad Nacional en el calendario alemán. ¿Por qué? La respuesta tiene que ver con la muy pesada carga emotiva que ya tenía el día 9 de noviembre. Esa fecha se conoce en la historiografía alemana como el Día del Destino. Te comentaré ahora solo 3 de los hechos que sucedieron un 9 de noviembre y marcaron a fuego la historia de Alemania. El 9 de noviembre de 1918 se destronó al emperador y se fundó la República de Weimar. El 9 de noviembre de 1923, un joven llamado Adolfo Hitler y su incipiente partido nazi llevaron adelante el fallido putsch de la cervecería. El 9 de noviembre de 1938, los nazis, ya en el poder, organizaron un ataque a escala nacional contra los judíos que pasó a ser conocido como la Noche de los Cristales Rotos. En el próximo video te voy a contar qué sucedió esa noche y te lo voy a contar compartiendo imágenes de distintos lugares aquí en Alemania que visité especialmente. Ahora sí, nos vemos en el próximo video de CheTV. Chau chau.